vamos a compartir con ustedes la verdad número 16 del justicialismo, que nos indica que como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Porque estamos tratando de compartir con ustedes ya el encuentro número 3 de economía peronista, que corresponde al programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso estamos tratando de compartir con ustedes la teoría que explica el principio fundamental económico peronista de la independencia económica. De la independencia económica. Y en este caso vamos a compartir con ustedes hoy el capítulo primero, que se refiere al problema económico y la ciencia económica. Y como todos los días también, como ya le he dicho en los encuentros anteriores, vamos a repetir y a compartir con ustedes el principio fundamental económico de la doctrina peronista, o sea, del esquema de la doctrina peronista, que es la independencia económica, que implica en primera instancia recuperar el patrimonio nacional, o sea, la riqueza nacional, reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía, y realizar una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. Toda esta materia pretende específicamente dar luz a este principio fundamental económico de la doctrina peronista, teniendo en cuenta siempre que la finalidad suprema de la doctrina peronista o justicialismo es alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y empezamos entonces a compartir con ustedes el capítulo primero, que se refiere al problema económico y la ciencia económica. En sus 5 apartados, el primero de los cuales se refiere al problema económico, el segundo a la actividad económica, el tercero al sistema económico, el cuarto el objeto de la ciencia económica y por último la ubicación de la economía en el campo de las ciencias sociales. La ubicación de la economía en el campo de las ciencias sociales. Y empezamos entonces con el tema del problema económico. Consiste entonces el problema económico en organizar la riqueza primero, segundo, reactivar la economía y tercero, para alcanzar una convivencia armónica del trabajo, el capital y la conducción del gobierno con vistas siempre, siempre, siempre al bienestar social, o sea, a la finalidad suprema a la que hacía referencia antes. El bienestar social es la felicidad del pueblo a la que hace referencia la definición. Cuando hablamos de felicidad del pueblo, hablamos de la posibilidad del ejercicio pleno de todos los derechos que nos corresponden como seres humanos con dignidad. Entonces, en él
O sea, en el problema económico hay tres aspectos. El primero, la formación de la riqueza. El segundo, la reactivación de la economía. Y tercero, la conformación orgánica de las fuerzas económicas. El concepto justicialista de riqueza se expresa de la siguiente forma. Escuchemos bien, porque es muy, muy importante para entender la primera implicancia de la independencia económica, que implica recuperar el patrimonio nacional, recuperar la riqueza. El concepto justicialista de riqueza se expresa de la siguiente forma. La riqueza es un bien individual que debe cumplir una función social al mismo tiempo. Para el peronismo, todos los derechos son en función social. No existen derechos absolutos como plantea el liberalismo y ahora el neoliberalismo. Si las riquezas crecen, o sea, si se incrementa o aumenta la renta nacional, como inmediata consecuencia debe crecer la renta individual o mejor aún, la renta familiar. La renta familiar. Recordemos que la renta nacional es el producto producido de la actividad conjunta de la nación, del esfuerzo incorporado a la producción de los diferentes sectores de la actividad económica, sean las actividades extractivas, sea en la etapa de la transformación de la producción primaria, sea en la distribución a través del comercio, o sea en los servicios personales que se prestan dentro de algún sector de la economía. Y cuando hablamos de la grandeza de la nación, nos estamos refiriendo a toda esta renta nacional que debería ser distribuida primero equitativamente, primero entre los argentinos, como vamos a seguir viendo. Sentado esto, el principio justicialista nos indica que en los aspectos económicos, la meta final es la justa distribución de la riqueza entre todos los que la producen, entre todos los hombres y mujeres, como pretendía compartir recién con ustedes. Esto no es ni más ni menos que en lo que en la definición se habla como la grandeza de la nación, contribuir a la grandeza de la nación, para que el producido por todos y todos, el principio justicialista nos indica entonces que en los aspectos económicos la meta final es la justa distribución de la riqueza entre todos los que la producen, o sea, entre todos los argentinos y las argentinas, entre todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo. La justa distribución implica, en principio, lo que se ha denominado justicia social, que en último análisis no es más que la armonización de las dos tendencias fundamentales del hombre y la mujer, o sea, la libertad y la solidaridad. Para la formación de la riqueza de la nación es preciso, además, someter a la economía a un proceso de reactivación, que es el segundo paso que se propone en el esquema de la doctrina peronista cuando habla que tenemos que aumentar la riqueza, a un proceso de reactivación. Este pensamiento del general Perón fue llevado a la práctica en nuestra patria con el primer plan quinquenal en el periodo 47-51. Reactivar la economía implica mover los resortes principales para que, a través de las inversiones del Estado y de los particulares, de las fuerzas privadas o de la economía privada, se dé a la economía el impulso suficiente para crecer, Reactivar la economía significa también consolidar el proceso de expansión económica o expansión industrial.
expansión económica o expansión industrial. De ahí que reactivar la economía significa un progresivo desarrollo de las ingentes reservas de producción de materias primas y en general de los recursos económicos con que cuenta el país. En el concepto de reactivación se aprecia, por un lado, una fase de impulso expansivo y por otra, una fase de consolidación. Ambas tienen un aspecto de equilibrio o de conciliación entre los momentos de expansión y los momentos que no pueden ser de expansión y que pueden traducirse en depresión o retracción. Ahora bien, para que toda esa teoría de la reactivación económica alcance los objetivos de la justicia social, que es la finalidad última del peronismo, en materia de distribución de la riqueza, es necesario que se cuente con una adecuada organización de las fuerzas económicas. Adecuada organización de las fuerzas económicas. En cuanto a la organización de las fuerzas económicas, el éxito de las concepciones peronistas ha superado con creces al de las del capitalismo, sin caer en el dirigismo comunista. El ideal del peronismo es dejar el proceso económico en manos de las organizaciones de las fuerzas económicas, así como hoy prácticamente está todo el proceso social en manos de las organizaciones obreras. Estamos hablando de las fuerzas económicas nacionales desde ya, de las fuerzas económicas nacionales. Para apreciar esto es necesario comprender el modo como se establece la coordinación entre las fuerzas económicas, la organización del trabajo y el conjunto de organismos técnicos del gobierno. Estos últimos constituyen los cuadros auxiliares de la conducción que se vinculan en la organización de conjunto al pueblo organizado a través de sus órganos representativos. Decimos ayer y anteayer, yo hacía hincapié en el aspecto de la conducción económica y Perón nos habla en conducción política de los tres elementos esenciales de toda conducción: el conductor, los cuadros auxiliares de la conducción que se vinculan en la organización del conjunto al tercer elemento de la conducción, que es el pueblo organizado a través, en este caso, de los órganos representativos. Las fuerzas económicas integran la Comisión Económica Consultiva para prestar asesoramiento al gobierno. Entramos entonces al segundo aspecto a considerar, que es la actividad económica. En lo que se denomina actividad económica pueden distinguirse tres aspectos: elaboración de la riqueza, disfrute de la riqueza por los que la producen y tercero, obtención de un mayor bienestar social, que en última instancia es el fin de todo el peronismo. Elaboración de la riqueza, disfrute de esa riqueza por los argentinos y argentinas que la producen y la obtención de un mayor bienestar social para cada uno de los argentinos y para el conjunto. Para cada uno a través de lo que llamamos la felicidad del pueblo y del conjunto con lo que a través de lo que llamamos la grandeza de la nación. En cuanto a la elaboración de la riqueza, debemos afirmar que de nada vale la misma a una nación si ha de elaborarse sobre la base de la explotación y de la
desgracia del pueblo. Desde ya, para Perón, no hay grandeza de la nación sin felicidad del pueblo. No hay grandeza de la nación sin felicidad del pueblo. Entonces, ha de forjarse entonces sobre la base de la libertad y la felicidad de los hombres y mujeres. Para el peronismo esto es fundamental. Aquí tenemos una expresión que debemos explicar o aclarar, la explotación. La explotación del hombre por el hombre, la explotación. Hemos hablado de riqueza y de creación de riqueza. Para la creación de la riqueza se necesita la participación principal del esfuerzo humano, al que se asocian los recursos naturales y los financieros. Cuando se dice que el capital explota al trabajo, se quiere expresar que el esfuerzo dedicado a la producción es mayor que la retribución que se obtiene por ese trabajo. Que la retribución que se obtiene por ese trabajo. Este es el punto de partida del planteo teórico marxista y es también el punto de partida de la frustración del sistema capitalista al no poder ofrecer a las y los trabajadores de un pueblo los elementos de conciliación o los elementos de paz social o de convivencia pacífica dentro de la economía. En el sistema marxista, la parte del producto que elabora el trabajador y que no es entregada al trabajador se denomina la famosa plusvalía, la cual constituye el eje de la doctrina de Marx. Esto es un aspecto teórico, pero que es importante fijarlo. Recuérdese la expresión, el salario es como una ley de bronce, que fue creación de los primeros socialistas. Ley de bronce quiere decir que la retribución del trabajador escasamente alcanza para cubrir las necesidades mínimas, para mantenerse con vida o en pie, para seguir trabajando. El esclavismo, la famosa ley de bronce. Repito, por su desgracia. Quiere decir que la retribución del trabajador escasamente alcanza para cubrir las necesidades mínimas, para mantenerse con vida o en pie para seguir trabajando, como pasó tantísimas veces en nuestra querida Argentina y con nuestros queridos obreros y obreras en tantos y tantos lugares. La parte que se sustraería a la producción sería la expoliación al trabajador, en los términos del sistema marxista. Pero ya vamos a ver más adelante cómo esto no es nada más que puro planteo teórico o abstracto, pues en la práctica no se ha llevado a cabo en los estados comunistas. Ellos no solamente se han alejado de eso, sino que canalizan o canalizaron dicha plusvalía hacia el monopolio del Estado, olvidándose seguramente de los hombres y mujeres, lo que configura un sistema definido de regimentación en el cual existe la explotación del hombre y la mujer por el Estado. Esa es la consecuencia a la que llegan finalmente todos los colectivismos. La solución justicialista en esta materia consiste en evitar los extremos, que por un lado la propiedad es absoluta y por otro lado la propiedad es colectiva, ya sea de la explotación capitalista como la explotación a través del Estado. Así pues, el problema económico y la actividad económica asumen expresiones claras en función social, como todo en el peronismo, en función social, o sea, con un sentido de solidaridad humana que no se encuentra ni en los sistemas colectivistas
derivado del marxismo y mucho menos en el liberalismo y en el neoliberalismo. El concepto justicialista en materia de disfrute de la riqueza por los que la producen se manifiesta en la cimentación de la grandeza de la nación por el trabajo de un pueblo feliz y satisfecho. Y para la obtención de un mayor bienestar social hay una sola manera de vivir mejor, y es aumentando las riquezas efectivas de la comunidad y en la concomitante distribución de esa riqueza en la comunidad, en la comunidad. Entonces, aumentar la riqueza efectiva de la comunidad, aumentar la riqueza efectiva de la comunidad, que es lo que propone el peronismo, significa aumentar los bienes materiales, siempre considerando que esos bienes son indispensables para elevar el nivel de vida de la población de todos y cada uno de los argentinos y argentinas y un mayor bienestar social, es decir, considerando que dichos bienes son un medio necesario para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La felicidad del pueblo considerado individualmente y la grandeza de la nación considerados los argentinos colectivamente, o sea, en conjunto. Un medio para ayudar al hombre y la mujer a conseguir sus fines naturales. Aumentar la riqueza efectiva de una comunidad significa, en segunda instancia, un medio para ayudar al hombre y a la mujer a conseguir sus fines naturales, que es lo que busca la felicidad del pueblo, o sea, elevarse a formas superiores de vida, desarrollando integralmente su personalidad en todos los aspectos materiales y espirituales. Esta es ni más ni menos que la definición de lo que la explicación o explicitación de lo que en la definición de doctrina peronista definimos como la felicidad del pueblo. Un medio, aumentar la riqueza, lo que buscamos es aumentar la riqueza efectiva de una comunidad, que significa un medio para ayudar a cada hombre y a cada mujer a conseguir sus fines naturales, o sea, elevarse a formas superiores de vida, desarrollando integralmente su personalidad en todos los aspectos materiales y espirituales, y con ese desarrollo personal, individual, contribuir al desarrollo de la comunidad, al desarrollo del conjunto. Vamos a ver entonces ahora lo que se entiende por el sistema económico dentro de la economía peronista. El sistema económico está caracterizado en la concepción peronista como un organismo que debe adaptarse a cada situación particular con el objeto de obtener soluciones concretas en todo momento. Y además, esas soluciones concretas son fruto de la conducción económica. O sea, no son fruto ni del dirigismo económico, ni del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, del liberalismo. Ahora bien, en materia de sistema económico tenemos que destacar que los fenómenos económicos actuales reclaman soluciones concretas, adaptadas a cada situación particular, que se realizan a través de la conducción económica, repito una vez más. El justicialismo se aparta del sistema comunista o marxista y del sistema capitalista o antiguo liberalismo o neoliberalismo, como se llama hoy, fundándose no en un punto de apoyo teórico o abstracto sacado de las dos posiciones antes mencionadas, sino que, tomando dimensión en el espacio y en el tiempo, adquiere un aspecto dinámico y humanista que no tiene ni el capitalismo ni el marxismo.
en la realidad concreta de su aplicación, puede afirmarse que no hay sistemas económicos, sino momentos económicos, y generalizando o ampliando lo de momentos económicos, podemos decir momentos históricos. Esto surge de un hecho muy simple. El fenómeno de expansión económica o de reactivación económica es el fenómeno que ocurre en el tiempo y en el espacio, en un tiempo determinado y en un espacio determinado, y dentro de una nación determinada. Hoy se está conociendo mejor lo que es la industrialización. Estamos hablando, este texto está escrito en 1953-54. Generalmente la industrialización se ha considerado como una cosa estática, como algo que ocurrió en un país donde por circunstancias que nunca llegaron a aclararse debidamente, se produjo el primer impulso de desarrollo industrial, tomándose como ejemplo, por ejemplo, a Gran Bretaña, cuyo desarrollo industrial comenzó en el último cuarto del siglo XVIII, o sea, en el último cuarto de 1700. Después de esa fecha, otros países han tenido sus momentos de expansión industrial, como Estados Unidos, Alemania, etcétera, o de revolución industrial, y en este momento hay en el mundo muchas zonas que están dentro de un proceso similar. Nuestro país estuvo en ese proceso en el primer peronismo, ¿no?, cuando los compañeros narraban estos textos. Nosotros hemos superado la concepción según la cual solamente determinados países pueden ser industriales y otros no pueden serlo, porque evidentemente los países que son industriales no quieren que otros lo sean para poderles vender a ellos sus productos industriales, como nos pasó durante todo el siglo XIX con Inglaterra y el siglo XX con Inglaterra y Estados Unidos. Las necesidades económicas no han permanecido jamás estacionarias, de manera que no sería aceptable regir las actividades del siglo XX con los métodos y sistemas del siglo XVIII y mucho menos la realidad de nuestro siglo XXI. En consecuencia, no hay sistemas permanentes, sino momentos económicos que deben ser resueltos con inflación o deflación, así como hay momentos que deben ser resueltos mediante el equilibrio económico. Y Perón lo dice así: los fenómenos económicos actuales, fruto de una cambiante, irregular y caótica situación mundial, no requieren sistemas, sino reclaman soluciones concretas adaptadas a cada situación particular. Por eso yo hacía hincapié en la conducción económica, porque lo que acá propone Perón, o sea, los fenómenos económicos actuales, fruto de una cambiante, irregular y caótica situación mundial, no requieren sistemas rígidos, sino reclaman soluciones concretas adaptadas a cada situación particular, que es lo que hace la conducción económica en cada uno de estos casos. El primer momento de expansión o activación económica a partir del primer plan quinquenal de 1947 a 1951 es un momento de expansión con inflación, o fue un momento de expansión con inflación. Después de 1951, con el interregno de 1952, viene el momento de consolidación y corrección o reajuste del proceso inflacionista o inflacionario para tomar el punto de conciliación entre estos dos extremos. De ahí entonces que los sistemas deban adaptarse a las circunstancias cambiantes, por lo menos dentro de la propuesta peronista. Este es el pensamiento que ya en 1944 lo había expresado el general Perón.
él decía que el derecho esencial que tienen los pueblos es exigir a sus gobernantes que al adaptar con la mayor prudencia los sistemas a las circunstancias cambiantes, jamás abandonen los principios de las leyes esenciales, que acá es buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, o sea, realizar la justicia social. Como este pensamiento fue expresado en 1944, puede apreciarse cómo ha sido puesto en acción durante más de 10 años. Les decía antes que este libro fue escrito en 1954. En esta última década, o sea, del 44 al 54, tenemos la mejor prueba de que no hay sistemas económicos exclusivos. Lo que puede decirse es que hay una economía pura que existe como ciencia, con principios abstractos, claro. Eso es concebible, pero no puede existir como realidad en la vida de los hombres, de las mujeres y de las naciones. Esta verdad nos la está demostrando el mundo contemporáneo, según lo que ha afirmado el general Perón. Y vamos a ver ahora entonces el objeto de la ciencia económica. El objeto de la ciencia económica. De ciencia que investigaba y realizaba tan solo las leyes generales de la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes materiales, ha pasado a mayor jerarquía científica cuando ha orientado tales finalidades hacia la conservación y prosperidad del orden social. Hacia la conservación y prosperidad del orden social, dijo el general, y con ello definió el objeto de la ciencia económica. Repito, de ciencia que investigaba y realizaba tan solo las leyes generales de la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes materiales, ha pasado la ciencia económica a mayor jerarquía científica cuando ha orientado tales finalidades, todas esas finalidades, las ha orientado hacia la conservación y prosperidad del orden social. Esto lo dijo el general el 6 de septiembre del 1944. Y por último vamos a ver entonces la ubicación de la economía en el campo de las ciencias sociales. Y el general lo decía así el 10 de febrero del 52. Nosotros, al decidirnos siempre por el pueblo, subordinamos lo económico a lo social, mediante la aplicación del sistema que denominamos de economía social. Y frente a nuestra doctrina, pierden valor, como es lógico, las tres posiciones de los economistas exclusivamente economistas. Esas tres posiciones son las que habíamos mencionado de deflación, inflación y equilibrio económico. Son exclusivamente económicas. De allí que no nos preocupe sino el bienestar social, o sea, la felicidad del pueblo, la felicidad del pueblo. Con deflación, con inflación o con equilibrio económico, entiendo yo. Finalmente, concluye el general Perón. Todos estos hechos y ejemplos señalan las diferencias fundamentales que median entre el nunca alcanzado equilibrio estático del capitalismo liberal y nuestro equilibrio dinámico, que subordina siempre lo económico a lo social y lo social a lo político, entendiendo que lo político es en su más alta acepción, lo político es en su más alta acepción realizar la felicidad de un pueblo y la grandeza
de una nación. Realizar la felicidad de un pueblo y la grandeza de la nación. Y con esto, compañeras y compañeros, finalizamos hoy el primer capítulo de economía peronista con estos conceptos fundamentales, sobre todo este último que nos deja el general Perón, que lo voy a repetir por su importancia. Todos estos hechos y ejemplos señalan las diferencias fundamentales que median entre el nunca alcanzado equilibrio del capitalismo liberal y nuestro equilibrio dinámico, que subordina siempre lo económico a lo social y lo social a lo político, entendiendo que lo político es, en su más alta acepción, realizar la felicidad de un pueblo y la grandeza de una nación. Y con esto, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, me despido, no sin antes desearles muy, pero muy buenas noches, que nos cuidemos todos, que sigamos haciendo la cuarentena, que sigue siendo todavía la única alternativa que tenemos para cuidar nuestra salud. Muy buenas noches a todos y a todas.